and I'm lost at sea. And there's a lonely day, no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I send an SOS to the world. I send an SOS. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro enfoque económico. Estamos iniciando aquí una nueva jornada en este día sábado santo. Gracias por la compañía, la confianza, por permitirnos estar con ustedes todos los sábados con nuestros temas económicos. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, ¿Cómo Roberto? está, señora? Todo bien ¿Cómo acá. pasaste? Muy bien. ¿Comiste ¿Vos? mucha chipa? ¿Se nota ahora? Sí. Sin Hay que comentarios. aprovechar, es que a mí me gusta la chipa también. Vos también se te nota un poco ahora, Sí, pero sí, bueno. sí. Subí un poquitito de peso. Sí, ¿no? totalmente. Pero vale la pena, ¿verdad? Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Súper Dice, bien. ¿Cómo andás? bien, bien. Súper bien. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer con Manuel aquí un repaso de cómo se está comportando la economía en estos primeros meses del año y por supuesto también unas proyecciones que va a pasar en el 2025 con nuestro país. Algunos indicadores a nivel internacional, por supuesto, ustedes saben que la cosa está bastante complicada. Prince, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos ¿Vos? varias placas que vamos a mostrar, vamos a compartir Así con los es. oyentes, aquellos que puedan acompañarnos viendo la TV a través de la aplicación, pueden mirar alguno de los canales, porque estamos prácticamente en todos los canales, pero lo práctico, aquellos que se están moviendo, puede ser a través de la aplicación de ABC, en www.abc.com.pe o lo bajan directamente en la aplicación que tienen ahí en un costadito y lo pueden ver. Así mismo. Y para arrancar justamente esto que mencionabas, una evaluación del primer trimestre del año 2025, es necesario remontarnos de alguna manera a los datos de cierre de año 2024, obviamente porque es la antesala de lo que va a ser el 2025. Así que le pedimos a los compañeros que nos den el soporte con la placa que habla sobre el cuarto trimestre de 2024, que el PIB mostró una expansión, es justamente esa. Gracias, compañeros. Manuel, aquí estamos con la desagregación por sectores económicos. Sí, acá estamos viendo básicamente 6 sectores de los 6 más importantes que hay. Y podemos notar algunas cosas que creo que son importantes de tener en cuenta. Primero, fíjense que la agricultura, que sigue teniendo un peso sumamente importante, por ejemplo, cuando miramos agricultura también tenemos que mirar industria, porque en Paraguay alrededor de la mitad de los productos derivados del sector agropecuario que exportamos están vinculados también a la industria de alguna manera. La mitad se procesa y la mitad se envía en estado bruto. Por ejemplo, toda la carne es obviamente procesada, pero gran parte también de la soja, del maíz, también son industrias de origen agropecuario en general. Y lo que tenemos es... ahí vemos el cuarto semestre del año pasado. Cuarto trimestre. Sí, cuarto trimestre del año pasado. Si nosotros tuviésemos el primer trimestre del 2025, dato que todavía no publica el Banco Central, seguramente veríamos también una caída. Teníamos una expectativa de un crecimiento más o menos en soja del orden, que es nuestro principal producto agrícola, del orden de alrededor de 11 millones de toneladas. Esto era lo que se esperaba, pero esta sequía, sobre todo la niña que afectó en zonas no núcleo, digamos, afectó mucho lo que es la zona oeste de la región oriental, el departamento de San Pedro, el departamento de Caguazú, la zona este, el departamento oeste, perdón, la zona de Canindeyú, la zona oeste, fueron los más impactados. Suelos muy arenosos que en realidad generan muchas filtraciones en muchos casos, y eso hace que hayan niveles de humedad muy bajos en esa zona que ya han tenido problemas serios. La agricultura en esta zona tiene su cuarto año de impacto, y esto genera un impacto no solamente en el sector agrícola, sino también en el sector comercial, en muchos casos, de la gente que financia estas operaciones en general, ¿verdad? En el caso ganadero, lo que hemos visto al cierre del año ha sido
una venta bastante más grande de productos. Cuando vemos el crecimiento del PIB ganadero, siempre tenemos que ver que en realidad ese crecimiento se mide por la cantidad de animales faenados que hay. No tiene que ver con los precios ni con los montos de importación, de exportaciones, con lo que entra por exportaciones, ¿no? Tiene mucho que ver con los precios. ¿Por qué? Porque en general la ganadería es uno de los pocos negocios donde una persona puede saber, o un propietario puede saber más o menos cuánto va a vender en un año determinado, ¿verdad? Sabe que tiene disponible, un criador sabe que tiene disponible, digo un número cualquiera, 1000 cabezas para la venta, o más o menos 1000 cabezas, podría ser 1010 o 990, pero más o menos ese va a ser el número del que va a disponer. Y con eso arma su presupuesto. Dependiendo del precio, va a tener que vender más que eso, porque si el precio está bajo, va a tener que seguramente recurrir a una mayor venta, y esa mayor venta es una mayor venta que obviamente le va a generar un impacto en la cantidad de hacienda que le sobra, ¿verdad? Porque hay un impacto en ese volumen, la mercadería de la que tienen disponible es básicamente esa. Pero se ven datos positivos, o sea... Se ven datos positivos porque se vendió más, y se vende más porque el precio es más bajo, ¿verdad? Y uno mira la ganadería, Manuel, la ganadería estuvo un poquito más por debajo. Tuvo crecimiento también, excepto el último trimestre, pero se ven niveles más bajos, ¿eh? Sí, pero lo que es interesante acá, Roberto, es que vos vendés más cuando el precio está más bajo. Si vos le preguntás a la gente cómo le fue en el año 2024 a un ganadero, te va a decir, me fue mal. Sin embargo, ahí parecería ser que le fue bien. Buen negocio. Parecería que se fue bien. Porque vende más, porque necesita vender. En general, el ganadero, cuando los precios son más altos, necesita vender menor cantidad. Y lo que hace es trata de agrandar su rebaño. Trata de recuperarse también, ¿verdad? Trata de agrandar su rebaño, trata de pagar. Hay un nivel de endeudamiento alto también en el sector ganadero que genera un impacto bastante significativo en la gente, ¿verdad? Un sector, para mí, un sector importante en Paraguay es el sector de la construcción. Y si miramos de vuelta el dato que lo estamos proyectando en pantalla, vamos a ver que en el sector de la construcción, desde más o menos el segundo trimestre, desde el año 2002, se ha venido cayendo. Se han tenido números negativos. Los números empiezan a ser positivos recién en el segundo semestre del año 2024. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tuvimos 2 años de caídas. Fíjense que hubo un recorte en el sector de la construcción de más o menos la mitad del sector. Si nosotros teníamos X millones de dólares, bueno, perfecto, ahora tenemos X dividido 2, es el valor del que se dispone en el sector de la construcción. ¿Y esto tiene que ver con el sector privado o con el sector público? Y tiene que ver con los dos. Con el sector público, por el lado de que gran parte del recorte que hizo el sector público fue un recorte que se hizo en el gasto de inversión. Cuando vos tenés un presupuesto tan rígido como el presupuesto paraguayo, lo único que puede ajustar son los gastos extraordinarios que tenés. Y los gastos extraordinarios que tenés en general son los gastos, inversiones. Son los gastos de inversión, ¿verdad? Entonces, esos son los gastos que se han ajustado en general. Y por otro lado, tenés serios problemas en conseguir cuentas corrientes catastrales, por ejemplo, para propiedad horizontal en Asunción, por los problemas que hay en el sistema burocrático de catastro. Como no tenés cuentas corrientes catastrales, no podés tener hipotecas. Como no podés tener hipotecas, no hay financiamiento para eso. Entonces, gran parte de los compradores que estamos viendo o que quieren comprar estos departamentos son compradores que compran para invertir, no compran para vivir. No va este producto no va al consumidor final en general, sino va a un inversionista que le alquila a una persona que quiere vivir en uno de esos departamentos, ¿verdad?
Entonces, ese pool se achicó también, porque gran parte de ese pool eran los argentinos. Yo no sé si recordamos el caso del senador argentino, este que venía con dinero en efectivo para comprar departamentos, ¿verdad? Sí. Creo que ya había comprado varios anteriormente, ¿verdad? Una manera de guardar la plata. Una manera de guardar la plata, sobre todo para los argentinos que tenían miedo y traían en efectivo. En este caso puntual parecía que era un caso de corrupción en la Argentina, etcétera, y alguien parece que le delató y terminó como terminó, ¿verdad? Entonces, pero esos argentinos, muchos de ellos también movían dinero hacia el sector de la construcción. Muchos de ellos hace más o menos 2 años han decidido irse a Estados Unidos, porque Estados Unidos subió sus tasas y los rendimientos de las inversiones en Estados Unidos eran más atractivos que invertir en un departamento en Buenos Aires, perdón, en Asunción. Entonces decidieron usar esa ruta y irse a los Estados Unidos en vez de venir a Paraguay, y eso también achicó mucho más el pool de compradores, ¿verdad? Que hizo que muchos proyectos que estaban en proyecto, valga la redundancia, se frenen por esa razón, ¿verdad? Cuando miramos el sector industrial tiene un crecimiento, digamos, relativamente estable en los últimos años y medio, más o menos, vinculado a esto que te decía, vinculado en gran medida, vinculado al sector agropecuario, frigoríficos, digamos, procesamiento de granos en general. Acá se está haciendo no solamente aceite y harina de soja, se está haciendo mucho. Paraguay está exportando mucho etanol de maíz, por ejemplo. Está produciendo etanol de maíz para las mezclas internas también, y eso obviamente tiene un impacto. Se está desarrollando bastante últimamente el desmote de algodón, en muchos casos. Está el procesamiento del arroz. Ya tenemos alrededor del 1.000.000 de toneladas de arroz. Mucho de eso, arroz con cáscara, pasa a un proceso de arroz integral, que es el arroz, digamos, descascarado, y después pasa a un proceso de arroz blanco, que es el arroz que conocemos normalmente en la mesa. Y ese proceso industrial también es un proceso que ha venido creciendo. Ha venido creciendo el proceso de los molinos de trigo para hacer harina de trigo, para la producción de panificados y otros productos. En fin, esta industria es una industria que se ha vuelto relativamente importante. Y después tenés otra industria, una industria muy atada, por ejemplo, al sector de maquila, donde básicamente los sectores más descollantes son el sector de autopartes y el sector de textiles en general, ¿verdad? Acá hay temas que son importantes en el marco de todas estas medidas que ha tomado Donald Trump en los Estados Unidos. Hay una cuestión que es importante en el sector autopartista. Escuchaba que en algún momento la gente de Stellantis, que son los dueños hoy de marcas como Dodge o Chrysler, decía: nosotros tenemos un problema porque nuestros productos llegan a cruzar 7 veces la frontera. Entonces, como tenemos aranceles con Canadá, por ejemplo, o con México, vamos a tener que mandar varias veces el mismo producto. Yo pongo un ejemplo que tal vez sea sencillo. Compramos cables de Brasil, cruza a Paraguay. Si ahí tuviésemos un arancel, pagaríamos una primera vez. Armamos estos cableados para autos, volvemos a mandar, ahí volveríamos a tener otro arancel, y por último llega el auto a Paraguay por tercera vez. Imagínate, esto llega a ocurrir 7 veces en algunos casos, ¿verdad? Y entonces hay un impacto de eso. Por ejemplo, nosotros somos exportadores de productos de autopartes también a los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos colocando autopartes en ese país. Cuando miramos el sector comercial ha sido relativamente impactado, y vamos a ver un poco más adelante, hay unos detalles sobre esto. El sector comercial ha sido impactado por
sobre todo por lo que ocurrió en Argentina durante este último año y pico, desde que subió Milei. Javier Milei, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es, al achicarse la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial argentino, esa reducción de la diferencia es una reducción que juega un rol muy importante porque elimina los incentivos a que venga gente a retirar dinero de Paraguay y generar un equilibrio. Entonces el paraguayo, el clorindero ganaba más dinero básicamente con esa diferencia cambiaria de lo que ganaba vendiendo el producto determinado, que es el mismo producto que también se vende en Paraguay. Eso se acabó, incluso se han revertido los números y muchos de los datos que estamos viendo en el sector comercial de crecimiento, que son crecimientos que han durado ya prácticamente todo el año, están vinculados a esto que decíamos anteriormente, a un crecimiento del sector minorista importante, vamos a ver un poco más adelante. Y después el sector de electricidad y agua. Nosotros en el sector de electricidad, agua básicamente no existe en los datos, muy pequeños, pero el sector de electricidad es un sector que también está muy vinculado a las precipitaciones y es muy estacional con la lluvia que tenemos. La altura de los ríos son los que mueven nuestras represas y esas represas son las que alimentan, digamos, a todos los sistemas de transmisión y distribución de la ANDE, ¿verdad? Entonces, esos valores son importantes. Ha llovido muy bien, así como la Niña genera un impacto de sequía en la zona de Paraguay, en la zona del Pantanal de Brasil genera precipitaciones abundantes que han hecho que se puedan cargar todos los lagos. Por tanto, nosotros esperamos que esos números negativos de producción sean números que se vayan volviendo positivos durante el año, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí vamos a ver indicadores como el IMAEP, el famoso indicador mensual de la actividad económica y también el estimador de cifras de negocios. Recordemos que el IMAEP es un indicador que da la proyección de lo que va a ser el Producto Interno Bruto del año. Y bueno, también el estimador de cifras de negocios hace un zoom sobre determinados sectores también. Sí, lo que vemos es que el IMAEP, que había caído bastante fuertemente, digamos, en el nivel de actividad, sobre todo en el año, más o menos en el segundo semestre del año 2022, empezó a tener un crecimiento bastante equilibrado, digamos, durante gran parte del año 2024, incluso dentro de este año. Y cuando detallamos en el gráfico que está viendo en la televisión de la derecha, vemos que hay productos que realmente han tenido un incremento importante. Uno de ellos, el que más ha crecido, ha sido la venta de combustible, ¿verdad? Que es la línea celeste que vemos ahí. Esa línea celeste significa básicamente los paraguayos empezamos a comprar combustible en Paraguay, ¿verdad? Es cierto. La gente dejó de irse a comprar a la Argentina y empezó a comprar en Paraguay porque el precio en Argentina subió mucho comparado a lo que anterior. Sacaron las estaciones de servicios móviles que había camino a Nanagua, Clorinda, Puerto Falcón. Sí, ¿te acordás en que zona la de gente, Encarnación también, los bidones. los bidones? Sí. No, incluso acá en Falcón, al otro lado al salir de la aduana argentina ya hay una estación de servicio, ¿verdad? Que la gente cruzaba a la Argentina, cargaba en esa estación de servicio y volvía, ¿verdad? Sí. Porque la diferencia de precio lo hacía fascinantemente barato, ¿verdad? Y el verde también se ve El verde es el crecimiento del sector de la construcción. Yo no veo mucho, te cuento, Manuel, desde acá. Pero El verde es el crecimiento de los materiales de construcción, que está muy acompañado a lo que decíamos anteriormente. Más o menos en el segundo semestre del año 2024 empezamos a ver que empiezan a crecer estos productos de manera significativa. Y el otro, la línea amarilla, es la línea de crecimiento de supermercados, ¿verdad? Donde el vemos rojo, también... Manuel, el rojo se ve El rosadito, vehículos. Sí,
Es rosado. Básicamente el amarillo es el crecimiento de la venta de supermercados. También la gente dejó de comprar en Clorinda y empieza a comprar en Asunción, digamos, ¿verdad? Y fíjate que empieza a crecer más o menos cuando cambia el gobierno en la Argentina en el mes de diciembre. Y lo que decía también la línea rosada es la línea de venta de vehículos. Y el único que cae, menos 0,8%. El único que cae es... Ahí está un poquito, para mí, mezclado el color. Sí, el único que cae es venta de servicios móviles, ¿verdad? De internet y compañía, ¿verdad? Que yo creo que nosotros estamos en un nivel bastante de equilibrio ya en esos mercados bastante saturados, y la gente está comprando o administra esos valores como parte de su gasto diario, digamos. Hoy el minuto de celular o el mega para conexión a internet se han vuelto muy importantes para la gente, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿les parece? Pausa y enseguida estamos con el segundo bloque. Vamos a seguir con esto. Prince, tenemos más datos que queremos mostrar y compartir aquí con Manuel. Así es que no se vayan, en un ratito estamos de vuelta. Just cast away, and I lost that sea. Just cast away, and I lost that sea. And as a lonely day. Bueno, seguimos aquí en nuestro enfoque económico. En esta segunda parte, vamos a abordar qué tema, Prince. Y vamos a seguir viendo la dinámica, sobre todo del consumo, Roberto. Y aquí tenemos, de hecho, datos extraídos del Banco Central del Paraguay sobre el número de transacciones acumuladas y el monto acumulado en materia de transferencias. Esto tiene que ver con transferencias bancarias. Sí. Así es, Manuel. Sí. Transferencias en monto y en cantidad. Ah, ya, perfecto. Estos datos entonces te muestran un poco cómo se está moviendo la economía, ¿verdad? Porque tiene mucha relación con las transacciones que se hacen en el mercado. Así mismo. A mí hay algo que me llama mucho la atención de estos gráficos y que me parece muy importante. Fíjate que el crecimiento es exponencial, es decir, prácticamente se va duplicando la cantidad de transacciones año tras año. Esto significa que la gente cada vez está manejando menos dinero efectivo y está utilizando cada vez más el esquema electrónico, y no solamente estamos hablando de esto en cantidad de transacciones, sino también estamos hablando en volúmenes de transacciones. Cuando hablamos de volúmenes de transacciones tenemos que darnos cuenta también que los que generan volumen de transacciones en general son las empresas. Los que generan cantidades de transacciones en general son las personas físicas. Porque las personas físicas usan una transferencia para hacer pequeños pagos. Y entonces aumenta la cantidad de transacciones, pero las empresas hacen pagos mucho mayores en volumen en general. Y esto nos da una pauta de cómo está cambiando nuestra economía, cómo está empezando a cambiar el tema. Veía que en Argentina en algún momento dado, en algunos piquetes se estaba cobrando peaje, por ejemplo. A la gente que pasaba le cobraban el peaje. Y acá, si vos mirás estos gráficos, vas a decir, no sé cómo le voy a cobrar el peaje, porque en realidad la gente no tiene más casi efectivo, ¿verdad? La gente se maneja mucho más con transacciones, se maneja más con QR. A mí me llama la atención que en algunos lugares en Asunción vos podés encontrar un cuidacoche que tiene un post. Es cierto. Entonces, ese tipo de cosas. O vendedores ambulantes, o vendedores. La que ¿Acaso vende de Palma vos querés comprar China, por ejemplo, y tienen el post para... El de Remedios Yuyos también. Tienen ahí, su cartelito que puedes pagar con QR. Es que la mayoría ya casi no está usando, en las ciudades por lo menos. No sé cómo será en el interior, ¿verdad? Porque no estoy allí, por eso digo.
Pero en la ciudad la mayoría usa ya el teléfono prácticamente, Pero ni esto la es- tarjeta ya ahora. Esto es un buen indicador, ¿verdad, Manuel? En el sentido de que se está digitalizando y obviamente la inclusión La financiera y todo lo que trazabilidad, hay la detrás. formalización. La trazabilidad, la formalización, hay muchos elementos detrás de esto hace todo mucho más controlable. Fíjate que la formalización de esto en el campo impositivo, ¿verdad? En el campo Sí. tributario es importante, pero es importante también que esa formalización se extienda al campo laboral, porque ahí también hay una necesidad de formalización, gente que tenga sistemas de seguridad social, gente que tenga acceso a salud, educación, etcétera, es también parte de esto, ¿verdad? Entonces, queríamos mostrar esto porque creemos que es un número atractivo e impactante Entre de paréntesis, tener en Manuel, cuenta. el Banco Central estará ahorrando porque va a imprimir menos billetes también, ¿verdad? Claro, En algún momento, menos papel efectivo, digamos. pero fíjate que para el Banco Central una cuestión que es importante es cómo controlo la cantidad de dinero. Este tipo de herramientas lo que hacen es multiplican muchísimo más la cantidad de dinero, porque te dan mucho más acceso. Vos hablás de las restricciones transaccionales normalmente a tener dinero en efectivo. Esto se estudia en los libros de economía y vos decías, bueno, yo antes me tenía que ir al banco a sacar plata para poder hacer mis pagos. Ahora no te tenés que ir al banco. Tiene que hacer transferencia, qué sé yo, para Claro, automáticamente ahora- tus cuentas. Yo no sé, yo me voy muy poco al banco, ¿verdad? Creo que la gente en general, y eso también hace que los bancos hayan desarrollado mucho más sistemas informáticos, estén mucho más vinculados a su cliente de manera digital y no tan vinculados de manera física, ¿verdad? Ahora, vos lo que decís es que eso hace que haya mayor circulación, Manuel. Circulación en el sentido de que haya más transacciones, más Claro. dinero moviéndose. Aumenta la cantidad de dinero. Aumenta la cantidad de dinero, es mucho más fácil generar Y transacciones. presiona más eso sobre la Y inflación. eso significa que los mecanismos que tiene que usar el Banco Central para controlar la cantidad de dinero, que es clave en el control de la inflación, que es su objetivo principal, tengan que ser mecanismos totalmente distintos, ¿verdad? Vos tengas que achicar, y fíjate que los mecanismos tradicionales, que son sobre todo, por ejemplo, las letras de regulación monetaria, que son también totalmente electrónicas ya hoy por hoy, antes eran un papel físico, ¿verdad? Esas letras lo que hacen es reducen la cantidad de dinero electrónico al final, ¿verdad? No hay un movimiento de billetes, de billetes que se va dando, porque la cantidad de billetes y monedas en poder del público, si vos mirás históricamente, se va achicando, y no solamente en Paraguay, se va achicando en todo el mundo. Y estos procesos se fueron acelerando y se aceleraron muchísimo durante la pandemia también, ¿verdad? Y las tentaciones son mayores también, porque allí te ofrecen crédito Es fácilmente. cierto. Tienes un crédito preaprobado, tienes una tarjeta ya automáticamente. Hoy hay muchos beneficios con las tarjetas. Así Muchos que beneficios. hay mucho, uno sabe los días de oferta y qué sé yo, y tiene tal tarjeta en tal lugar o tal oferta de tales productos con tal tarjeta. Fíjate que en los shopping. Fíjate que prácticamente el que tiene acceso a tarjeta de crédito, porque la ley del año 2015 que le pone un tope a la tarjeta de crédito sacó un montón de gente del sistema también. El que tiene acceso a tarjeta de crédito hoy tiene la tarjeta que quiere, prácticamente. Y las tarjetas de crédito y los bancos compiten en la billetera del usuario. Por eso esas promociones, ¿verdad? Entonces vos te vas a comer a un restaurante y decís, ¿con qué voy a pagar? Y hay promoción con banco tal otro, y bueno, buscas la tarjeta que te dé el mejor. Ahí en la mesa te viene así con un Sí. cartelito que dice tal día o tal tarjeta tiene promoción, descuento, O en los reintegro, lo que supermercados, sea. que ve jueves promoción con tal banco, viernes con tal banco, sábado con tal otro, ¿verdad? Ese tipo de cosas hace que se hayan acabado algunos modelos. Por ejemplo, antes había la tarjeta afinidad, decía, conseguí tu tarjeta afinidad de la asociación de exalumnos de tu colegio, por ejemplo, ¿verdad? Te decían que te permite comprar en las tiendas. Eso prácticamente se acabó. Prácticamente no existe más hoy, porque
como te decía, todo el mundo tiene casi todas las tarjetas, casi toda la gente tiene la tarjeta que quiere y las tarjetas y los bancos compiten en la billetera del usuario. Yo me fui pasado a un supermercado y dije, ¿qué cantidad de gente entre semanas? Fui a comprar algo y dije, ¿pero qué cantidad de gente? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y después entré y ya había un cartelito ahí, hoy oferta tal con tal tarjeta. Claro. Está lleno el súper, impresionante. Bueno. Entre semanas, ¿verdad? Uno dice, no va a haber tanta gente, me voy a comprar tal cosa. Pero en combustible, a mí También. me impresiona Y que en un bien que es prácticamente un commodity, yo suelo ver las entrevistas que le hacen a la gente de los emblemas y dicen, no podemos con este precio es demasiado bajo, no podemos competir, bla, 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 y de repente te va y decís, ese mismo emblema que estaba hablando tiene 25% de descuento tal día con tal banco. hay un día y vos te vas a cargar 20%, 25%, Sí. Es mucho, porque Claro cargar que 100.000 son 25.000 guaraníes. Menos. Sí. Menos. Claro. Cargar un tanque lleno que te cuesta 500 y Sí. es un monto importante. Es un monto relevante, relevante. para la finanza de la ¿Cómo gente. se le prenden los No. ojos acá, Prince? Parece que Recordé ya no nomás, sabía eso, recordé ¿no? nomás una entrevista con el vicepresidente de la CAPASU, de la Cámara Paraguaya de Supermercados, y bueno, en una de esas consulté sobre el reintegro y cuestiones parecidas como el descuento, y decía y explicaba que obviamente hacen como, cargan, los supermercados cargan el 50% y los bancos cargan con el 50% del costo que le generaría hacer ese tipo de Pues operaciones. hay algo que no te dijo el presidente de Capazo y que también es importante. Los supermercados le trasladan también a los dueños de la mercadería, ¿verdad? Eso, entonces le dice, ¿sabe qué? A los Vamos proveedores. a los proveedores. Entonces vamos a hacer descuento en tal galletita, si querés entrar, Claro, hacen también un tenés que entrar también vos, ¿verdad? acuerdo, sí. Entonces mucho de eso también se traslada hacia atrás, ¿verdad? Que tenemos más Sí. datos, ¿no? Vamos a hacer un zoom esta vez en el sector productivo y le pedimos, gracias compañeros, sobre los principales commodities agrícolas en Paraguay. Estamos hablando de la soja, maíz safriña, trigo, arroz, cómo se vinieron comportando justamente estos productos. Bueno, acá el hecho más relevante tal vez sea la segunda línea de este cuadro bastante cargado de datos, donde vemos que en el año 2025 tenemos una expectativa de más o menos 9 millones de toneladas de soja, con lo cual hay una caída en el sector de más o menos 10%, ¿verdad? Esto ya es cifra definitiva. No, No, las son cifras no son provisorias definitivas, todavía, ¿no? pero todavía son provisorias, todavía no se terminó, hay parte del cultivo que todavía no se rindió, pero son números generales que sí ya se tienen. Este es un año que no solamente hubo menos producción, sino el precio también bajó. Nosotros estábamos hablando de precios de alrededor de 370, 380 dólares el año pasado. Este año estamos hablando de precios de alrededor de 330 dólares. Y esto, vamos a ver un poco más adelante, nos genera un impacto, o nos va a generar un impacto en nuestra balanza comercial, que es la que define la cantidad de dólares que entran al Paraguay. Y esto seguramente se va a notar en alguna presión importante. Nosotros esperamos, por las lluvias que vinieron, sobre todo posteriormente al cultivo de soja, el mes de marzo ya fue un mes de buenas lluvias en general, abril también, y seguramente esperaríamos un crecimiento relativamente importante en la producción maicera, también a precios muy bajos, y también todos estos productos han sido muy impactados por toda esta guerra comercial que estamos viviendo, ¿verdad? El caso del trigo, esperamos también algún tipo de crecimiento con relación al año anterior, y lo mismo ocurrió con la producción arrocera, pero todos estos productos se están vendiendo a valores menores de lo que se estaban vendiendo el año pasado, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que tuvimos un año, digamos, regularcito, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No tan mal, ¿verdad? Bueno, No el mejor de los años, tampoco el peor de los años. mirando 2022, vos decís, bueno,
No, mirando el Terrible fue el 2022 año. es un año que hay que tratar de olvidarlo, ¿verdad? En general. Pero creemos que este año podría haber sido bastante mejor, pero se sintió el impacto de la niña, el impacto de la niña también en el sector ganadero, donde hubo sequías importantes. Y bueno, vamos a ver cómo siguen evolucionando estos valores, pero en general estamos viviendo un año de una producción mediana, digamos, relativamente a lo que solemos tener, y de precios bajos. Esto tiene que ver con el tema de la presión sobre el dólar también, Manuel. Tiene que ver con la ingreso de presión. divisa, esa es una... Tiene que ver con la presión sobre el dólar y vamos a ver eso un poco más adelante Y también. otra cosa que te quería preguntar, es un sector muy endeudado como el ganadero también. Es agrícola. el sector más endeudado del ¿De país. cuánto aproximadamente, Manuel? Y estamos hablando de 4.500 millones de dólares de deuda más o menos en el sector agrícola en general, ¿verdad? Que Y- incluye el agribusiness también, o sea, toda Sí. la cadena. Sí, contra alrededor de 1.700 millones de dólares de endeudamiento del sector ganadero. Son los dos sectores, o este es el sector más grande en términos de deuda. Gran parte de esta deuda es en dólares y acá también hay un tema importante. Toda esta guerra comercial que se está armando a nivel mundial y que va a generar un encarecimiento de productos que entran sobre todo a Estados Unidos, va a hacer que posiblemente lo que ocurra sea que las tasas de interés en dólares se queden altas, lo cual impactaría bastante en este sector. Se han tomado medidas en el ámbito del Banco Central, las medidas usuales, que creo que ya se acostumbró el Banco Central a estas medidas, pero acá creo que no va a ser suficiente lo que se ha hecho hasta ahora en este ámbito de cosas, porque en realidad la situación está bastante más compleja, porque hay gente que viene de 4 años de sequía, ¿verdad? Tenemos otro cuadro, ¿no? Sí, pero me gustaría consultar algunas cositas ahí sí, antes sí, de avanzar perfecto. nomás, Roberto. El maíz safrinha de alguna manera entraría como a compensar, mitigar un poco, Manuel, y veo que el arroz está también teniendo como un protagonismo importante un tiempo a esta parte. Después de una caída que Sí, se pero registró. si volvemos a poner el gráfico en pantalla, vamos a ver algunos detalles que tal vez valga la pena puntualizar, que es la superficie sembrada en Paraguay. Los 3 primeros productos que mostramos ahí, que son soja, maíz y trigo, son productos que los produce el mismo productor. En general, la gente va a hacer, y fíjense en la superficie sembrada. La superficie sembrada en soja fue 3.700.000 hectáreas más o menos. Cuando miramos el caso de maíz, nos vamos a 798.000 hectáreas. Casi 800.000. Sí. 800.000 hectáreas, vamos a suponer 800.000 hectáreas. Y cuando miramos el caso del trigo, nos vamos a 400.000 hectáreas. En otras palabras, el productor siembra el 100% de su área en soja, porque es su producto de mayor renta, y hace ese cultivo normalmente al inicio de la primavera y lo cosecha, en el mes de enero normalmente, ¿verdad? Después hace un maíz, pero ese maíz que va a hacer es un maíz que lo va a hacer en 1/3 de su superficie. Y va a hacer un trigo posiblemente en un 20% de su superficie. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer trigo en sus campos o hacer maíz en sus campos, ¿verdad? Normalmente trigo se hace más hacia el sur y hacia el norte se hace más maíz, ¿verdad? Por la propia temperatura y las propias condiciones en general. Hubo varios atrasos. El área sembrada de maíz es relativamente pequeña, podría haber sido más grande el área sembrada de maíz, pero es relativamente pequeña porque empezó a llover relativamente tarde. Las fechas topes de siembra de maíz normalmente son el 15 de febrero y acá empezó a llover recién en marzo, ¿verdad? Cuando ya estaban muy por encima de esos valores. ¿Por qué? Porque el 15 de febrero, porque por el ciclo del cultivo es tratar de que no tengas heladas tempraneras que te puedan matar el cultivo, que eso nunca sabes
recién lo vas a saber cuando te pase, ¿verdad? Y el arroz es otro productor totalmente, ¿verdad? El arroz... Son No. otras zonas también, ¿verdad? Necesitas mucha agua. Necesitas Sí. mucha agua. En general, ese arroz es un arroz que se hace bajo inundación. Vos tomás agua de alguna corriente o de algún lago o armás tus propias lagunas artificiales y inundás el cultivo y después de un tiempo volvés a sacar el agua y volvés a devolver al cauce hídrico en general esa agua. Acá ha aparecido mucho una plaga que se llama arroz colorado, digamos que es mucho menos valorizada en general y tenés que sacar del cultivo y para eso tenés que cambiar el cultivo. Entonces alrededor de un 15% de las áreas sembradas, fíjate que estamos más o menos en alrededor de unas 180.000 hectáreas sembradas de maíz en Paraguay, de arroz en Paraguay. Tenés que ir rotando con otros cultivos. Entonces hay gente que está empezando a hacer, por ejemplo, soja en campos arroceros, pero lo está haciendo como cultivo alternativo y no como cultivo principal en general, y es básicamente para romper el ciclo ese de la plaga del arroz colorado. ¿Seguimos Tenemos que ir a avanzando? una pausa. ¿O querés irte a la pausa? Vamos a ir a la pausa brevemente. Por supuesto, vamos a seguir con este tema. ¿Tenés más placas? ¿Era, Sí, Princess? vamos a hablar, voy a adelantar, Sí. de qué está compuesto el ingreso mensual de las familias. ¿Te parece? Correcto. Vamos a ver eso en un ratito. Así es que pausa y enseguida estamos con otra parte de nuestro programa. Bueno, seguimos aquí en nuestro enfoque económico Sábado Santo, sábado tranquilo todavía, mucha gente haciendo puente y disfrutando de este fin de semana larguísimo, una semana larguísima que tenemos de varios días, que muchos aprovechan para, por supuesto, para la cuestión religiosa, otros aprovechan para descansar, para pasear un poquitito. Así es que un saludo a la gente que nos está acompañando en este día sábado. Bueno, Hoy es Prince, el día ¿cómo que no hay seguimos? misa, ¿verdad? El sábado santo a la noche normalmente ya es la misa de Pascua. Pero normalmente la última misa es... Los viernes, el Viernes Santo es cuando no hay misa. Hay una celebración nada más. Solo ese día no hay misa. Y los jueves la famosa misa que se realiza en la catedral para, por supuesto, la bendición de todos de los elementos que son utilizados en las iglesias. Así es que esa es un poco la rutina, ¿verdad? Pues sábado santo normalmente a la noche ya están todas las misas de Pascua. Ya se adelanta, porque mucha gente va el sábado a la noche Es cierto. a las misas. Bueno, ¿cómo seguimos? Quería preguntarle más qué tal la chipa que trajo Manuel. Rica, ¿verdad? Por fin cayó algo, Manuel trajo chipa. ¿Eh? ¿Comiste, Roberto, no? Esperemos que se repita, ¿verdad? Está aquí. Más frecuentemente. Seguimos. No le gusta mucho a Manuel. No, ¿verdad? no. Parece que trajo ahí. ¿Te gusta la chipa, Manuel? Y era más rica que la empanada que trajo el príncipe. Mira, vos, Bueno, seguimos. Esta es la placa sobre lo que adelantamos justamente en el bloque anterior, sobre cómo están compuestos los ingresos de, básicamente, las personas en este caso se considera, y bueno, hay un desglose de hecho ahí muy interesante de laborales, ayuda familiar, etcétera, etcétera. este es ingreso familiar. No. ¿Eh? Por Es persona. ingreso per cápita, cápita. por Per persona. Dice ahí arriba, ¿verdad? Es ingreso per cápita. Porque ahí al costado dice promedio de ingreso familiar disponible. Ahí abajo está otro dato, entonces. Por eso nada más preguntaba, ¿verdad? Sí. Pero en realidad Es estamos per hablando de cápita. los ingresos per cápita, de la distribución de ingresos per cápita. Así Perfecto. En general, estos son los datos emitidos por el INE. Para mí, lo más interesante de todo esto que en general gran parte de los ingresos provienen del trabajo. La gente sigue generando ingresos a partir
de su trabajo. Y esto es importante porque no se puede construir en general una economía si es que vos no tenés gente que trabaja, ¿verdad? En promedio, un paraguayo, 84% de sus ingresos los trae del trabajo. Esto, si nosotros miramos estos gráficos y nos vamos muy atrás en el tiempo, en general este gráfico ha variado muy poco, ¿verdad? Y para mí acá hay un tema importante porque se quiere muchas veces desde el sector político sobre todo imponer que son los grandes planes sociales como Tecoporá, como adultos mayores, ahora como Hambre Cero, lo que realmente cambian la vida de los paraguayos, y en realidad no son esos los programas que cambian la vida de los paraguayos. Lo que cambia la vida de los paraguayos es la capacidad que tenga esa persona de tener un empleo. Cuanto más decente sea ese empleo, es mejor. Estamos hablando de empleo y no de ocupación, esa diferenciación que se hace por aquel famoso discurso del presidente. Pero verdad que él habló de se crearon tantos empleos, en realidad se refería a las ocupaciones, ¿verdad? Pues muchas de ellas son informales y las informales no llenan el requisito que estás mencionando, Manuel. Exactamente. Yo creo que tenemos que avanzar hacia gestiones donde tengamos cada vez más trabajo decente, le llama la Organización Internacional del Trabajo, que es la posibilidad de que esa persona pueda tener acceso a salud con su trabajo, pueda tener acceso a jubilación con su trabajo y también obviamente pueda llevar este dinero a su casa para ayudar a mantener su familia. Creo que estas son las cuestiones importantes. Yo, por ejemplo, prefiero que tengamos que gastar dinero en tener niños mejor educados que en darles de comer. Si nosotros no tuviésemos la necesidad de darles de comer en la escuela, sería mucho más fácil que esos niños tengan recursos destinados a su educación y que esos recursos destinados a su educación puedan realmente generar una transformación en esa persona cuando esa persona se vuelva adulta y que pueda realmente esa persona subsistir con lo que hace. Creo que esto es, este debería ser el objetivo de las políticas públicas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el ministerio, alguna vez dije que el programa Adultos Mayores, su objetivo era desaparecer, ¿verdad? Se enojaron todos. Sí. Todo el mundo se enojó, pero sigo creyendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el programa Adultos Mayores es un programa para adultos pobres. Si miramos en este gráfico, vamos a ver que el programa Adultos Mayores se extiende a todos los niveles. Y este es un problema serio, porque se pasó una ley donde cualquier persona, el hombre más rico del Paraguay, la única condición que tiene para recibir este subsidio es que tenga más de 65 años y nada más. ¿Dónde entra eso, Manuel? Porque veo que hay dos conceptos allí. Uno el amarillo, que es ingresos por jubilación o pensión, y otro que dice programas estatales y otros ingresos. Supongo que es en ese... Entra en programas estatales y otros ingresos. Sí. Así mismo. Perfecto, que es una proporción alta allí en el 20% más pobre, en el quintil. Estamos hablando de casi 20%. Sí, yo tengo muchas dudas de estos datos también, ¿verdad? Fíjate que en el programa más rico también hay casi 6% que recibe programas estatales y otros ingresos. Sí, pero lo que pasa es que en el 6% más rico hay más bien otros ingresos, que son ingresos por rentas, por ejemplo, ¿verdad? Perfecto. Que son los ingresos que generan ese impacto, ¿verdad? Pero también hay adultos mayores que están en el quintil más rico que reciben estos ingresos. Le estamos repartiendo plata a los ricos. Y eso es algo que se está haciendo. Y este es un problema serio de focalización de las políticas públicas. A pesar de que yo no creo mucho en estos datos. Tengo que reconocer, son los datos públicos, pero no creo mucho en estos datos. Esto está basado en encuestas, ¿verdad? Está basado en encuestas y, bueno, ya habíamos visto en programas anteriores que encontramos varias inconsistencias en estos números. Y ahí estoy viendo también un ingreso importante, Manuel, es el de la ayuda familiar del exterior, por ejemplo. Sí, o es el ingreso por ayuda familiar del país más importante todavía. O sea, las ayudas que provienen del interior del territorio paraguayo. Sí, sobre todo... Puede ser un desagregado allí. Sí, sobre todo cuando
cuando más pobre sos, la ayuda del interior del país es más importante, y cuando más rico sos, la ayuda del exterior es más importante. ¿Verdad? En general, el impacto que se ve es un impacto bastante significativo en términos de lo que envía, por ejemplo, un hijo que viene a trabajar a Asunción, le envía a sus padres que se quedaron en el interior, ¿verdad? En la campaña, como decimos nosotros, ¿verdad? Eso, siempre en Semana Santa también se ve lo contrario, ¿verdad? Que se van todos los parientes a visitarle a los parientes en la campaña y le sacan toda su fruta, su verdura, su chancho. Hay memes y todo eso. Tucucarú. Eso mismo. ¿Verdad? Que vienen equipados para subsistir. Varios de ellos están alimentando ahora mismo. Sí. Todavía. Todavía, así es. Pero es interesante mirarlo un poquito, Manuel, desde ese punto de vista también, ¿verdad? Porque significa que mucha gente en el país tiene familiares en el extranjero y también a nivel interno, digamos, familiares que están distribuidos colaborando con ese ingreso familiar. Vos sabés que para mí hay un tema relevante acá. Nosotros seguimos teniendo 37% de nuestra población en el campo. Ese 37% de nuestra población en el campo fue el principal seguro social que tuvo el paraguayo durante la pandemia. En la pandemia pasó algo bastante peculiar. Pongo el ejemplo, un mozo que trabajaba en Asunción y que era de Paraguarí, se quedó sin trabajo y volvió a su valle. Y muchas mujeres que trabajan en el sector servicios, También. gastronómicos, ventas. Y se quedó a esperar ahí, ¿verdad? Y el campo, en ese sentido, jugó un rol sumamente importante en sostener la vida de mucha de esta gente en un estado que realmente contribuye relativamente poco, digamos, al bienestar de los ciudadanos. Fíjate que en Argentina, que hay 3% nomás de población rural, una persona del Gran Buenos Aires no tenía a dónde irse. Se tenía que quedar ahí en su casa, y si no le llegaban dinero, pero tampoco le dejaban salir de su domicilio para trabajar, esa persona estaba virtualmente muerta, ¿verdad? Sin posibilidad de acceder a recursos, ¿verdad? Sin embargo, Paraguay, el campo, el tener todavía un tercio del campo, más o menos, o un tercio de la población en el campo, le permite a mucha gente retornar, y eso generó un colchón de protección que fue muy importante. Y también hay una brecha muy significativa, ¿verdad? Si vemos del 20% más pobre en materia de ingresos versus el 20% más rico, ¿verdad? Que se va acentuando también, ¿verdad? Y si tomamos solamente total país, también hay como una duplicación de extremo a extremo, digo. Yo entiendo, Manuel Prince, del cuadro, que lo que se ve arriba es la distribución del ingreso per cápita mensual, pero abajo tiene un promedio en cifras de lo que es el ingreso. El ingreso promedio de una familia entiendo que es 6.233.000 guaraníes. Sí. Y ahí vos ves el quintil más pobre, el 20% más pobre, tiene un promedio de ingreso familiar De 1.800.000 guaraníes aproximadamente. Sí. Y ese es el 20% que todavía está en la pobreza, ¿verdad? Sí. Fíjate que vos tenés valores de alrededor de 800.000 guaraníes para una persona en Asunción, en una ciudad en general que sigue siendo, por debajo de eso, sigue siendo pobre, ¿verdad? Acá, si tenés 4 personas en esa familia, estamos hablando de 450.000 guaraníes. Una familia tipo, digamos, ¿verdad? Claro, de Paraguaya. 450.000 guaraníes más o menos de ingreso de esa gente, ¿verdad? Y ahí va subiendo, el quintil siguiente 3 millones y algo, ese ya está un poquito por encima del salario mínimo. Vos decís 4 personas, Manuel, sigue siendo bastante limitado, ¿no? Sí. Sí. Y allí podemos decir que a partir del penúltimo quintil, sí, 6 millones ya, vos decís, bueno, acá hay Empieza a ser posibilidad de razonable. endeudamiento, de tener casa, poquito, ¿verdad? Pero el quintil, imagínense, el 20% del quintil más rico tiene un promedio de ingreso de 12 millones de guaraníes. Sí. Sigue siendo bajo, Manuel, ¿no? Sigue siendo bajo. Sigue siendo muy bajo. Sí. Prince, tenemos otro Seguimos cuadro. avanzando. Sí. Otro indicador también que ahí con Manuel vamos a también ir explorando es sobre la inflación. ¿Qué vino pasando con la inflación y sobre todo con el reajuste que hizo el Banco Central del Paraguay en lo que se conoce como el rango meta objetivo, que recordemos redujo de 4 a 3,5%, y bueno, hay que ver también cómo se está comportando
y con respecto a la tasa política monetaria y todo lo que pueda hacer el Banco Central en ese sentido? Bueno, la inflación, como decía Prince, estaba en un rango objetivo de 4%. Lo que vemos en la televisión, en la pantalla, es esa línea roja que es la línea de la tasa de interés de referencia del Banco Central. La línea naranja. Es lo que se llama la tasa de política monetaria. Y fíjense que se puso un rango inferior al rango que se estaba teniendo anteriormente. Antes ese rango meta era de 4, ahora es de 3,5. Al conservar fija la tasa de interés, vos estás generando una restricción mayor que la que tenías antes. O sea, tenés una tasa que está lejos de la tasa neutral, es decir, una tasa que retira dinero del mercado. A pesar de que retira dinero del mercado, cuando miramos los datos de la inflación, que es la línea negra, la inflación está por encima de los valores que busca el Banco Central, está bastante por encima, casi 1% por encima. Y incluso la inflación subyacente, que es una inflación que se mira más, está casi por encima del rango superior. Hay una presión inflacionaria que se empezó a notar, sobre todo sobre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, que es una presión que se da sobre todo en el rubro de alimentos. Esta presión en el rubro de alimentos ha generado un impacto bastante importante en el resto de los sectores. Y esto también, yo creo, que impacta en las intervenciones del Banco Central. ¿Por qué? Porque una forma, cuando vos tenés inflación, lo que tenés que hacer es achicar la cantidad de dinero. Una forma de achicar la cantidad de dinero es pagando una tasa de interés superior. Entonces, los bancos comerciales, en vez de prestarle a Prince, a Roberto o a Manuel, lo que hacen es colocan el dinero en el Banco Central, que les rinde de manera sin ningún esfuerzo, digamos, ¿verdad? Y además tienen la seguridad de que le van a pagar. Y tienen la seguridad dinero, porque es el papel de riesgo cero, ¿verdad? La otra forma de retirar dinero es a través de intervenciones en el mercado de divisas, sobre todo. Cuando yo compro $1 y saco ese dólar, achico la cantidad de dólares y hago que el dólar suba, ¿verdad? Cuando yo vendo $1 en el mercado, retiro guaraníes y hago que el dólar baje, pero también la cantidad de dinero se achica. Entonces, vamos a ver un poco más adelante las intervenciones del Banco Central en general operando en el mercado de divisas, y que en algunos casos va de contramano con su visión de la inflación. Entonces, de repente quieren tener un cierto control para no impactar en este segmento de manera muy significativa y presionar sobre la inflación. Yo creo que una parte importante de esta inflación es estacional, es una inflación que posiblemente se va a retraer en algún momento dado, pero hay que tener en cuenta siempre una cuestión con la inflación. Cuando decimos que hay inflación, decimos que hay suba de precios. Cuando decimos que no hay inflación, no es que los precios bajaron. Los precios podían haber subido, después bajó la inflación y los precios se quedaron altos, ¿verdad? No volvieron a retraerse a los valores que tenían anteriormente. Y este es un tema importante para tener en cuenta. Cuando comparamos este gráfico con el gráfico anterior que teníamos, donde veíamos los ingresos de la gente, en el paraguayo mucho impacto tienen
los alimentos. Por eso la gente Eso dice, te iba no le a creo. preguntar, Manuel, dentro de todo esto, los alimentos tienen otro ritmo de crecimiento. Exactamente. Y el acumulado en los últimos años es enorme. O sea, eso que vos decís, o sea, subió y no es que haya bajado, se va acumulando. Se y quedó vos ahí. mirás y está en un 15, 20% de aumento en 2 o 3 años, ¿verdad? Claro, imagínate que 26% de la canasta son alimentos. 8% es solamente carne, y es el impacto, carne vacuna, ¿verdad? Sí. Después tenés las otras carnes, 10% son todas las carnes, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando te sube la carne, te sube el 10% de tu presupuesto en promedio. En general, para muchas de estas familias más pobres, la carne es el 50% de su presupuesto. Entonces, cuando a vos te dicen no hay inflación, te dicen, pero qué mentiroso que son estos tipos. Y esa es básicamente la percepción, creo yo, de mucha gente. Esa fue una crítica que se hizo, Manuel, al tema de los datos de pobreza que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, que ellos toman la inflación, digamos, general en promedio, pero cuando vos te fijas la pobreza y especialmente la indigencia, allí incide mucho la canasta de alimentos, ¿verdad? No, pero tomaron la inflación de alimentos, eso hay que ¿Sí? decir. Sí, Manuel hizo un cálculo rápido. Sí, y hicieron, ellos tomaron un incremento del 9%, que fue el impacto de la inflación en el sector. O sea, de está alimentos. correcto entonces el uso Sí. de ese indicador dentro. Sí, ese indicador creo que lo utilizaron correctamente. Sí, porque el impacto es mucho mayor. O sea, vos compras lo básico y lo fundamental y te vas a dar cuenta de que si varía, entonces te golpea mucho más fuerte. Así es. Prince, ¿cómo seguimos? Seguimos avanzando a la siguiente placa, por favor, compañeros. Y vamos a hablar sobre el crédito, cómo se vino comportando, porque también es importante para ver cómo está la economía, cómo le está yendo al cierre del primer bimestre, que son datos que tiene lo último el Banco Central del Paraguay, porque tiene un rezago en la presentación justamente de su informe financiero. Y bueno, aquí es agregado en moneda nacional y también haciendo un zoom en el tema y en el sector de consumo. Bueno, lo que vemos es que el crédito viene creciendo en general. Hay un poco, una pequeña retracción en moneda nacional en general, pero es muy pequeña. Hay una retracción mayor en el sector de moneda extranjera. Esta moneda extranjera, crédito de moneda extranjera, está muy vinculado a lo que es el impacto que se genera en el sector agrícola en general, ¿verdad? Los agricultores son tomadores en dólares porque gran parte de sus insumos están en dólares y lo que venden al final lo venden también en dólares, ¿verdad? Entonces hay un impacto ahí importante que también genera una situación. Hay mucho crecimiento en el crédito por lo que son créditos reestructurados, refinanciados y renovados también. Las 3 R's. Le llaman las 3 R's por el hecho de que mucha gente cuando no puede pagar se acerca al banco, paga una parte o paga los intereses, refinancia el resto y así se va moviendo ese valor que en realidad no es un pago, pero en realidad es un número que va sumando a la cartera. En muchos casos se capitalizan intereses, por ejemplo, para volverse parte del capital y ir cobrando, a pesar de que eso no es normal. Pero sobre todo todas estas restricciones que se han tomado, sobre todo que han impactado al sector agrícola en el 2022, nuevamente este año, en el 2025, son todas estas, digamos, resoluciones transitorias que toma el Banco Central y que ayudan a los bancos a que su cartera no se caiga, ¿verdad? Pero también generan un crecimiento artificial, digamos, de esa cartera que no es de repente el que se da. Y por otro lado tenemos el crédito de consumo, que el crédito de consumo sí viene creciendo. ¿Cuáles son créditos de consumo? La tarjeta, por ejemplo, se considera un...
Estos son créditos directos de consumo. Crédito directo. Ya. ¿Verdad? Crédito directo de consumo donde vos te vas y le pedís plata al banco, por ejemplo, para comprarte un auto o para comprarte un electrodoméstico o algo así, ¿verdad? En general son crecimientos que son importantes en el año 2024, sobre todo, y sigue creciendo durante este año. Y ahí hay que ver que también hay una parte importante del sector de consumo que no está vinculado al sector formal bancario, ¿verdad? Claro. Y que tiene muchas casas de crédito que de repente puede tener tasas de interés muy elevadas en general. Seguimos avanzando, por favor, compañeros, la siguiente lámina. Y esto es lo que Manuel ya había adelantado en materia de balanza comercial de lo que se espera, bueno, lo que cerró el año 2024, lo que se espera para el año 2025 y que también generaría una presión, o se esperaría que generaría una presión en el tipo de cambio. ¿Correcto, Manuel? Sí, nosotros a principios del año pasado, que veníamos recuperándonos de la caída que habíamos tenido en el 2022. Estábamos con una balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Estábamos con una balanza comercial positiva de 1.300 millones de dólares, 1.348 para ser exacto. Sin embargo, con la baja del precio de la soja y de los commodities agrícolas, que son una parte muy importante de esto, terminamos el año 2024 con un déficit en la balanza comercial de 505 millones de dólares. O sea, perdimos el año pasado alrededor de 1.800, 1.900 casi millones de dólares porque nos bajó el precio de los principales productos que exportamos, ¿verdad? Este año bajó más el precio y aparte de que bajó el precio, también tenemos el problema de que la cantidad es menor que el año pasado. El año pasado habíamos visto anteriormente que habíamos tenido 10 millones de toneladas de soja, este año vamos a estar con 9 millones de toneladas de soja y eso hace que nuestro déficit en balanza comercial sea todavía mayor el esperado para el año que viene. Y fíjense que nuestra proyección, es una proyección que tenemos nosotros en la empresa, está en 730 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que en general en la economía paraguaya va a haber menos dólares que antes. Y acá se va a notar una presión. Y esa presión se va a notar sobre todo en el segundo semestre del año. Hay un tema que también es importante, hay que ver qué es lo que ocurre con el dólar a nivel internacional. Hay una historia que es bastante rara y que está ahora evolucionando, en plena evolución, pero en un momento de mucho desequilibrio, que es, en general, cuando hay inflación en Estados Unidos, sube la tasa de interés y esa suba de tasa de interés atrae dólares a los Estados Unidos y hace que los tipos de cambio en todo el resto de los países del mundo con relación al dólar suban. Ahora no está pasando eso, ¿verdad? Lo que está pasando es, posiblemente va a haber una inflación, esa inflación posiblemente se va a convertir en un incremento de tasa de interés, pero hay una desconfianza hacia los Estados Unidos, la gente no se posiciona en dólares, se posiciona en otras monedas. Hubo mucha demanda últimamente sobre yenes y sobre euros, y eso hace que posiblemente este número negativo que vamos a tener en nuestra balanza comercial y que va a impactar o que va a generar una presión sobre el dólar, en algún momento dado termine también siendo compensado por lo que ocurra a nivel internacional. Eso también veremos todavía, ¿verdad? De todos modos, nosotros vemos que esta presión es una presión muy relevante. El tema de importaciones veo que crece sostenidamente en los últimos años, Manuel. Crece Eso tiene sostenidamente. una explicación de... Y crece sostenidamente porque una parte importante de esta producción, alrededor de más o menos unos 4.000 millones de dólares, es lo que es el régimen de turismo, que se va a la frontera en realidad. Eso se compensa. Lo que pasa es que no figura la parte de exportación porque se hace en pacotilla, ¿verdad? Se venden en pequeñas tiendas donde se venden ciertos productos. Pero por otro lado,
estamos importando también, hay una industria que está importando productos intermedios. Hay un crecimiento del sector agrícola que también usa mucho. ¿Qué son productos intermedios, Manuel? Y productos intermedios, por ejemplo, vos querés hacer cableado, tenés que traer un cable, ¿verdad? El cable todavía nosotros no lo fabricamos. Y si querés hacer un cable, tenés que traer el plástico y tenés que traer el cobre, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las cosas que se están incrementando en general su importación. Ahí yo creo que hay una noticia interesante con todo este tema de la guerra comercial. Creo que el remanente de productos que va a haber a nivel mundial va a generar un impacto importante en la importación de estos productos, porque estos productos van a ser un poco más baratos, porque no van a tener uno de los mercados más grandes del mundo, que es el mercado americano. Bueno, tenemos que hacer la última pausa del programa. Te despedimos, Prince, vos tenés que retirarte un poco más temprano. Sí, así es. Así que mil disculpas, pero vamos a Tenés que ir a reencontrarnos. comer toda la chipa que quedó. ¿Qué le voy a decir, Roberto? Claro que no. Te dejo todo, Roberto. Bueno. Nos vamos. Nos Yo vamos me voy. al corte, Prince se retira y nosotros entramos acá con Manuel en la parte final del programa. Just cast away, and I done lost that sea. Just cast away, and I done lost that sea. And there's a lonely day, and no one here but me. Bueno, seguimos aquí con nuestro enfoque económico, parte final ya de nuestro programa. Nos quedan algunos temas pendientes, Manuel, que vamos a ir desarrollando. Si pueden poner la placa, por favor, y así Manuel nos va explicando el resultado fiscal como porcentaje del PIB, cómo se está comportando el sector público y, por supuesto, la proyección que se tiene de esto, porque hay una ley de responsabilidad fiscal vigente, hay un compromiso del nuevo gobierno, del actual gobierno, de ir hacia ese objetivo que es el 1,5% del Producto Interno Bruto. Sí, estamos avanzando hacia eso. Tendríamos que cerrar este año con 1,9% de déficit. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar esa ley de responsabilidad fiscal, que es la ley que dice que el 1,5% nomás es lo que se puede tener de déficit presupuestario en general. Se espera alcanzar eso, el compromiso con el Fondo Monetario de alcanzar ese número para el año que viene. Esa va a ser la discusión en este año del presupuesto. Ahora, esto Manuel, esto tiene que ver con la caída de las inversiones públicas también, ¿no? Claro, vos tenés un presupuesto público donde una parte muy grande es personal, pago de salarios en general. Otra parte también muy grande son los gastos vinculados al salario, por ejemplo, las oficinas que tenés que hacer o los vehículos que tenés que tener para que haya gente que se mueva en las diferentes reparticiones públicas. Y básicamente eso después de tener una parte relativamente grande que va creciendo también, que es el pago de deuda, sobre todo de intereses de la deuda pública. Entonces te sobra muy poco espacio de maniobra. Lo que tenés que hacer es achicar en general donde podés tocar. No podés tocar mucho en salario porque tenés que despedir gente, no podés tocar mucho en otros rubros como es el pago de la deuda, lo tenés que hacer. Y tenés que endeudarte para hacer obras, ¿verdad? Que es el motivo fundamental. Claro. Entonces, lo que se hizo fue se recortó mucho, no ahora solamente, sino también durante el gobierno de Mario Abdo, se recortó mucho este gasto para tratar de ir convergiendo hacia ese número de 1,5 que es el que acordamos con el Fondo Monetario que vamos a tener. Y seguramente llegaríamos el año que viene, o en el presupuesto para el año que viene llegaríamos a ese valor. Y esto hace que se haya tenido que retraer mucho el gasto de inversión. Ese gasto de inversión posiblemente podría volver a crecer en un momento dado.
En la otra placa, en la siguiente placa, tenemos los datos de Itaipú. Negociación de Itaipú, dice el cuadro, para aquellos que no están viendo la Sí. infografía, entonces les comento un poco que solamente están escuchando la radio. El acuerdo anterior, el acuerdo actual y la diferencia en cuanto a tarifa, gasto socioambiental, royalties, compensación, utilidad de capital y resarcimiento por carga de administración. Sí, y hablando de números redondos, esto es por año, ¿verdad? Está remarcada ahí la parte de gasto socioambiental. ¿Qué es lo que se hizo en Gastos sociales, el famoso Claro. gasto social. Pero ¿qué es lo que se hizo en Itaipú? Lo que se hizo en Itaipú es, se dijo, bueno, vamos a mantener la tarifa alta, porque Itaipú es un centro de costo. ¿Qué quiere decir un centro de costo? El precio de la tarifa está determinado por los gastos de la represa. Entonces vos le ponés un precio para alcanzar los gastos de la represa. ¿Qué es lo que hicieron? Como se habían acabado los gastos De vinculados fundamentalmente al pago de deuda, entonces lo que dijeron es no bajemos la tarifa todo lo que tiene que bajar, sino bajemos solamente una parte. Y esa parte que vamos a bajar es una parte que la vamos a meter dentro de gastos socioambientales y cada uno de los países puede usar eso para lo que mejor le parezca, es de libre disponibilidad prácticamente. Hasta el gobierno anterior se había llegado casi a 400 millones de dólares anteriores, por año, ¿verdad? Y anteriormente. Este gobierno le agregó 250 millones de dólares, son en total 650 millones de dólares el número que tiene de disponibilidad. Esto es lo que realmente se consiguió para el gasto social. Esto es lo que se Adicional, consiguió. ¿verdad? Porque ya había un gasto social. Y Digo, por eso- lo que había anunciado el gobierno, más que hablaba de más de 1.000 millones. Esto era de 50 dólares. millones de dólares antes, ahora Sí. es 650 millones. Pero esto es por 3 años, no es permanente este número. Entonces son 650 millones de dólares, por 3 son 1.950 millones de dólares, que es muy parecido al número que se recortó también en el sector público, en el gasto de gobierno en general. Este dinero es de libre disponibilidad del presidente. El presidente puede decidir qué se va a hacer con eso. De acá salió el dinero para los pupitres, por ejemplo, ¿verdad? Sí, los pupitres de oro. Ese dinero salió de esta... Sí. de Y muchas esto. licitaciones, ahora ambulancias, hospitales que están licitando, hay una cantidad de gastos que están incluidos. Exactamente. dentro de Entonces, este estos rubro. datos están ayudando a compensar los recortes que se están haciendo en otros lugares. Una parte de estos 650 millones de dólares también se está yendo a la ANDE. Y ese dinero que se está yendo a la ANDE está ayudando también a la ANDE a que la ANDE no tenga que subir mucho los precios en general, ¿verdad? Ujú. Interesante, Manuel. Podemos ir cerrando porque se nos está acabando prácticamente el tiempo. Sí, señor. Bueno, ¿y qué nos queda, Manuel, sobre las proyecciones de este año? ¿Podemos hablar ya algo de que es tan incierto todo a nivel internacional que es difícil hacer proyección, Manuel? Yo supongo que la gente está desesperada mirando lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay muchos problemas a nivel internacional. Nosotros tenemos algunos datos que en los que queremos, sobre lo que estamos pensando trabajar. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Paraguay está muy determinado también por lo que ocurre en el sector primario y en el sector agrícola. Seguramente hay un impacto ya ahí. Nosotros teníamos una perspectiva de crecimiento de más o menos del orden del 4%. Esa perspectiva de crecimiento estaría recortada alrededor del 3%, 3,3% más o menos. Creemos que el tema inflacionario, el Banco Central no va a alcanzar este año ese objetivo de 3,5% que se había puesto. Creo que va a estar por encima de ese valor, por esto que decíamos anteriormente del crecimiento, sobre todo en el nivel de precios. Y después está la proyección del dólar. El tema del dólar es cómo el dólar nos va a terminar
generando un impacto en algún momento dado cuando se nos acabe lo que exportamos y empecemos a generar el incremento de importaciones. Esto normalmente se da en el segundo semestre. Y nosotros el año pasado tuvimos un dólar que pasó de alrededor de 7.200 guaraníes a alrededor de 7.900 guaraníes. Fue una devaluación fuerte del orden del 8%. Esperemos que este año sea menor esa devaluación. Bueno, tenemos que ir cerrando nuestro programa en este sábado santo. Gracias, Manuel. Nos reencontraremos el próximo sábado, ¿no? Sí, señor. Vamos a reencontrarnos el próximo sábado. Gracias por la compañía. Que tengan un buen fin de semana. Felices Pascuas por adelantado para todos aquellos. Y cuídense para aquellos que fueron de paseo, que fueron de turismo religioso, aquellos que están por el interior del país en este regreso de fin de semana. Entonces, a cuidarse, a respetar las reglas de tránsito y que todo se termine bien en este fin de semana tan largo de Semana Santa. Gracias por la compañía y quédense porque ya se viene en un ratito el Cardinal Deportivo. Just a castaway, an island